autoperturba del maestro Edward Javier Ordóñez. Su trabajo se titula Comprensiones en torno a los derechos humanos a propósito de la obra castellana de Dios. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Doctor Peo, muchas gracias por la invitación. Aunque el viaje fue largo y extenuante, pues le agradezco estar aquí. Doctor Villoro, a usted gracias por dos cosas. Cuando llegué de Colombia aquí a México estaba embolatado, pero el texto que nuestro compañero resaltó dio muchas pistas. Es decir, en mí se aplica la metáfora que el doctor Teodoro, con la que el doctor Teodoro habló Colombia. Usted es un faro tanto para México y en este caso para mí. Muchas gracias por eso y muchas gracias porque a pesar de las horas usted sigue ahí atento y despierto. Sin más, el texto que quiero compartirles en cuanto a la discusión que se da entre Muguerza y Ernesto Garzón Valdés y que el doctor Villoro retoma para posicionar de una u otra forma sus comprensiones en torno a los derechos humanos. El segundo momento es la justificación que se hace al principio de autodeterminación de los pueblos. Y el tercer momento, considero que son algunas comprensiones críticas, comentarios críticos, o siendo de pronto más humilde, algunas cosas que aún no he entendido de su obra y que pues puedo compartir con ustedes en este momento. Y a ustedes muchas gracias por estar aquí. La preocupación por las culturas y la teoría intercultural abren puertas a la indagación por los derechos fundamentales, dado que permite la consideración de la cultura como sujeto de derecho. Villoro interviene en tal discusión desde la fundamentación ética de los derechos humanos. Comienza en la equiparación entre el principio de disenso y el coto vedado, de la que deriva una ética con principios universales y la exigencia de su aplicación concreta. Esto es, una ética concreta. De Muguerza, Villoro señala la imposibilidad de la razón práctica para fundamentar los derechos fundamentales. Tal denuncia aparece en el recorrido epistemológico reseñado por Muguerza. Entre las diferentes tendencias están el justnaturalismo, el positivismo, el realismo jurídico, el consensualismo de Bobbio, el contractualismo, la ética comunicativa de Apple y la ética habermasiana. Así, dicho recorrido permite tanto a Muguerza como a Villoro afirmar por un lado la imposibilidad del fundamento de los derechos humanos en tales tendencias y por otro, posicionar su fundamentación ética. De la contraposición entre el justnaturalismo y el positivismo se libra denunciando la equivocada autosuficiencia del derecho, es decir, la pretensión de encontrar en sí mismo la fundamentación de tales principios. Para ellos, los derechos fundamentales corresponden a exigencias morales, esto es, a una petición personal y social posicionada en tanto derecho. Los derechos humanos son solo exigencias, sin tener nada que asegure su cumplimiento. El realismo jurídico que expone la vida psicológica y sociológica de la judicatura, es decir, la realidad humana de las leyes, indica que no permite configurar un fundamento viable y universal por el corte casuístico puesto en el ejercicio del derecho. Del consensualismo de Bobbio se señala el desinterés en la búsqueda del fundamento de los derechos, dada su aceptación y promulgación en la Declaración de Ginebra. La ética apeliana y habermasiana desechan el consensualismo o convencionalismo colectivo por la inoperancia de su racionalidad, es decir, por la imposibilidad de garantizar contra cualquier sospecha el consenso obtenido. En efecto, mientras la ética comunicativa de Apple va más allá del contrato social, la ética del discurso de Habermas dispone del consenso desde el discurso racional fundado en dos condiciones hipotéticas. La primera, la distribución simétrica de las oportunidades de intervención en el diálogo. La segunda, en la ausencia de coerción exterior o interior, aceptando como única fuente de influencia la calidad de los argumentos. Así, la ética entra decididamente en contravía de la razón práctica, sin distanciarse del plano jurídico, el derecho, y el plano programático, el político. La distancia de la tradición justnaturalista, de la tradición positivista y de la razón práctica permite que Muguerza afirme el principio del disenso en correspondencia con la segunda formulación del imperativo categórico. Obra de tal modo que no uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Sin embargo,
Ernesto Gastón Valdés, después de delimitar esta propuesta, ofrece dos argumentos contrarios. La problemática de la fundamentación ética aparece en los análisis de la universalidad frente a la autonomía y el consenso frente al disenso. En la primera diada se acusa a Muguerza de no clarificar su posición frente a la interpretación kantiana de la autonomía. Si se sigue la línea kantiana ortodoxa, la autonomía no presenta ninguna tensión con la universalidad, pues, y abro comillas, la voluntad individual puede ser considerada como legisladora moral solo si respeta la ley del reino de los fines. Fin de la cita. Si se rechaza la autonomía kantiana, los mandatos o valores objetivos estarían condicionados por condiciones socioculturales, pero Muguerza no es ni ortodoxo ni heterodoxo. Acepta la imposibilidad de la imparcialidad de las normas y principios morales, mientras niega el sentimiento moral como criterio de la conciencia individual para la calificación de una norma o principio, es decir, no acepta la condición sociohistórica de la heterodoxia. En la segunda diada, el disenso no constituye una alternativa para el consenso. Para Garzón, el disenso no puede sino constituirse desde un consenso previo y está incapacitado para perdurar. Es decir, solo desde el consenso previo se puede dar alguna relevancia moral aceptable o no al disenso. Si el consenso fue aceptado por la autonomía de los individuos, no hay ningún disenso que se pueda aceptar moralmente. Por el contrario, si el consenso ha condenado a la autonomía, el disenso es necesariamente relevante. Pero también el disenso constituye un nuevo consenso, por lo que carga en sí una inestabilidad básica. En otras palabras, a lo que aspira el disidente es que los demás lleguen a un consenso acorde con su disidencia. La situación final a la que se aspira es la del consenso. En este sentido, el disenso es una actitud transitoria enmarcada por dos consensos, el que se niega y el que se desea lograr. La argumentación en contra de la fundamentación ética de los derechos humanos de Muguerza le permite a Garzón establecer el coto vedado como fuente regulativa del consenso. Fuera de dicho espacio es posible el disenso, la controversia y el debate. Dentro, nada será incontrovertible. El coto vedado es el concepto en el que han de resguardarse los derechos fundamentales no negociables, como condición necesaria de la democracia representativa. En fin, el coto vedado corresponde al terreno de lo intocable, mientras el principio del disenso a lo que está fuera de él, es decir, a lo que es posible negociar. Sin embargo, para Villoro es posible que el principio del disenso sea viable, no desde la afirmación negativa del imperativo categórico, no tratar a nadie como medio, sino desde su expresión positiva, tratar a todos como fines. Con este giro quedan igualados el principio del disenso y el coto vedado, ya que ambos refieren al criterio superior de la fundamentación ética. La única distinción se dará en el contexto de aplicación, ya que el principio del disenso exhorta a comportamientos concretos, mientras el coto vedado no los considera. Hasta ahora, puedo decir que de manera muy sintética he introducido la fundamentación ética que de los derechos humanos hace el doctor Villoro. Para ello sirve el debate entre Muguerza y Garzón, desde donde Villoro posiciona su postura. Sin embargo, parte a establecer una distinción entre la fundamentación ética de Villoro y la de Muguerza. Villoro misma protagonismo, más no fuerza, al individualismo ético, dado que acepta junto a los derechos fundamentales individuales el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, exige que la cultura sea un sujeto de derecho. La aceptación del principio de autodeterminación de la cultura abre la discusión sobre los derechos humanos individuales, ya que crea un nuevo valor objetivo, la pervivencia de la comunidad, es decir, al aparecer una nueva necesidad básica a satisfacer, la subsistencia de la cultura, el derecho de los pueblos se configura como un derecho fundamental. Sin embargo, no hay un consenso unívoco en la aceptación de estos derechos. El motivo es la incapacidad de completar un agente moral colectivo. Hay quienes insisten en que no hay derechos colectivos fundamentables porque no existe tal sujeto, pero hay quienes aceptan la posibilidad de su existencia y, por tanto, la posibilidad de ser un sujeto de derecho. En esa postura,
En esta última postura hay dos tendencias opuestas, quienes postulan la omnipresencia de lo colectivo ante lo individual y quienes señalan mesuradamente la presencia de un sujeto colectivo que comparte con el sujeto individual la esfera pública. Villoro se encuentra en esta última. Defiende los derechos colectivos fundamentales sin negar los derechos fundamentales individuales, pero también cuida la relación proporcionada entre unos y otros. En este sentido, no es de extrañar la propuesta de Mauricio Beuchot, a saber, la fundamentación de los derechos desde la hermenéutica analógica. Un derecho fundamental individual reconoce la demanda de satisfacción para una necesidad básica, también denominada valor objetivo. Para la filosofía política, dignidad, libertad e igualdad humana, aunque también dependan de la época histórica y la corriente epistemológica, han de ser revisadas. Así, se podrá entender que el concepto de derecho fundamental, según Villoro, aunque sea una formulación jurídica de los valores objetivos reconocidos, requiere una porción restringida de la ley natural. Esto explicaría cómo Villoro, siguiendo las intuiciones rawlsianas, abre paso al iusnaturalismo, uno moderado, en el que los derechos fundamentales expresan, aunque mínimamente, la ley natural. Si fuera un iusnaturalista ortodoxo, fuera imposible justificar el derecho de los pueblos, dado que la fuente de los valores objetivos en el iusnaturalismo es la ley natural y no una afirmación jurídica como en el iuspositivismo. Villoro, siguiendo a Rawls, acepta un iusnaturalismo moderado. Beuchot dice al respecto. Inicio de la cita: el que se trata de derechos fundamentales ha propiciado que Rawls dé cabida al iusnaturalismo, al menos un cierto tipo, no ciertamente una material como el clásico moderno, sino más bien tirando a lo formal, que con un mínimo de contenidos queda abierto a la mayor cantidad de elementos no especificados que sea posible. En el numeral 2 yo trato de parafrasear la justificación de derechos de los pueblos que hace el doctor. De manera muy sucinta puedo decir que hay tres elementos para la justificación. El primero es el derecho internacional vigente, el segundo es la libertad y el tercero es el argumento histórico, pero en aras a la brevedad puedo pasar a saltarlos y pasar a hacer un pequeño resumen de esto que he dicho para precisar aún más. La postura villoriana acerca de los derechos fundamentales es intermedia, es decir, respetuosa de los derechos colectivos y de los derechos individuales y también proporcional. En efecto, a las preguntas ¿cómo es posible una relación entre ellos? ¿En dónde se encuentra la proporción entre unos y otros? Se puede indicar que en la frónesis intercultural, es decir, en la mediación entre los principios universales y su aplicación a lo concreto, tal cual se fundamenta en la ética concreta tipificada por Villoro como en la hermenéutica analógica de Beuchot. De esta manera, se puede afirmar que la proporción entre los derechos individuales y los derechos colectivos quedaría garantizada por los criterios últimos de la fundamentación ética, el universal o el imperativo categórico kantiano en su expresión positiva, y el particular, que a diferencia de Muguerza, acoge tanto la conciencia individual como la colectiva. En resumen, la problemática de los derechos humanos es asumida en Villoro desde la fundamentación ética, fundamento que critica la razón instrumental de la modernidad. Así, la disputa entre Muguerza y Garzón sirve a Villoro de escenario para el posicionamiento de su propuesta de fundamentación ética o frónesis intercultural, como lo denominó el doctor Teodoro, aquella en donde al velar por principios universales y exhortar a su puesta en práctica, se juzgue de manera racional y ética los casos problemáticos del desencuentro de culturas. El rasgo exclusivo de Villoro es la aceptación y defensa del principio de autodeterminación de los pueblos, esto es, la comprensión de los pueblos como un sujeto de derecho. Con ello, Villoro ha tomado distancia del individualismo ético de Muguerza y ha fijado líneas de relación cultural en perspectiva latinoamericana, es decir, en tanto promotora de reflexión filosófica centrada en el territorio latinoamericano. Y el tercer momento denominé comentarios críticos.
Villoro se encuentra en una posición intermedia, ya que defiende los derechos fundamentales colectivos sin negar los derechos fundamentales individuales y cuida la relación proporcionada entre unos y otros, pero con ello no logra escapar a, primero, impide el impedimento del ideal cosmopolita. Históricamente, dicho principio fue invocado para evitar las guerras a nivel mundial, es decir, siempre tuvo presente los ideales de la reducción de la violencia transnacional, la guerra mundial y la distribución justa de los recursos. Estos se presentan como las necesidades apremiantes a la hora de establecerlo. Tales ideales están en el principio de un cosmopolitismo ideal. Por tanto, se puede afirmar que el principio de libre autodeterminación de los pueblos se posiciona en el seno de una ética con pretensión global. Sin embargo, el principio de autodeterminación impide la puesta en marcha del cosmopolitismo, ya que el diálogo intercultural no es un ideal trascendental, sino un principio contrafáctico que aboga por la pluralidad, la diferencia y la singularidad. 2. No establece criterios a favor de la simetría o la igualdad en lo social. En la exposición villoriana de Aristóteles se presentaba la problemática de la medición del mérito o el valor social de cada individuo, que visto a la luz de la identidad colectiva propiciaría la categorización de mejores y peores culturas. Villoro canceló este problema al posicionar su no enjuiciamiento de la cultura gracias a la comprensión que de ella se ha de hacer. Sin embargo, no parece que este sea efectivo para el establecimiento real de condiciones igualitarias en el orden social, esto es, aunado al impedimento de la realización de las bondades del ideal de cosmopolitismo, podría facilitar su adjetivación de ineficacia. En fin, si el multiculturalismo no logra completar datos de su eficacia, no podrá afirmarse el cumplimiento de su fin moral, la capacidad de acciones interculturales. Y 3. La imposibilidad de concretar un sujeto moral colectivo. El derecho de los pueblos se configura como un derecho fundamental, como un valor objetivo que exige ser satisfecho. Sin embargo, es incapaz de concretar un agente moral colectivo. Para Villoro es posible configurar la identidad colectiva en tanto representación de un sujeto reconociéndose a sí mismo como miembro de un conjunto social. Pero tal representación no se acompaña de las condiciones necesarias para ser el sujeto moral de derecho, aunque sí pueda ser un sujeto jurídico de derecho. La existencia jurídica de la colectividad, esto es, su personalidad jurídica, conlleva derechos y deberes, pero su existencia como sujeto moral vivo es imposible de determinar. En consecuencia, se puede afirmar que la identidad colectiva presenta una problemática de fondo. ¿Cómo establecer los límites de tal identidad cuando solo existe una representación normativa de la misma? No es posible establecerlos de manera rigurosa, pero quizás se pueda de manera condicionada, descriptiva, en ocasiones sesgada. En suma, al no poder concretarse la persona moral colectiva, sino la persona jurídica colectiva, el diálogo intercultural no cumpliría la condición de diálogo entre culturas reales. Es decir, el encuentro cara a cara presupuestado por Luis Villoro no es posible con el recurso de la persona jurídica colectiva. Muchas gracias.